Muy bien. Buenos días, queridos hermanos y las visitas. Hoy tenemos un día bastante especial. Un poco cuando vemos la historia bíblica encontramos que eh, podemos decir que comenzó como una melodía suave el ministerio de la palabra y fue adquiriendo, podemos decir, más intensidad a medida que pasaban los días. Cuando llegamos al tiempo de la anunciación de los ángeles, bueno, vemos que había, podemos decir, una paz, porque todavía eran bebés los predicadores. Después, cuando ya empezaron a crecer, ya había alguien ahí que estaba en el templo haciendo preguntas difíciles. Y bueno, vemos a otro que estaba en el desierto dando señales, podemos decir, de que había que hacer, digamos, algún tipo de cambios. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, empezó a bautizar gente que se arrepentía de pecados y bueno, encontramos que su predicación no era, podemos decir, tan amigable con el sistema religioso principalmente, ni tampoco con el sistema gobernante. Bueno, esto sin lugar a dudas ocasionó, digamos, cierta resistencia, principalmente en la clase política, porque, digamos, a los religiosos podemos decir que no les afectaba mucho Juan el Bautizador o Juan el Bautista. Pensando, digamos, en Juan, aparece Jesús, más o menos de 30 años, y él, bueno, da una predicación bastante interesante porque dice que era superior a la de los escribas y a la de los fariseos, las personas que predicaban en ese tiempo, los pastores, ¿no? Y empieza, digamos, un tiempo de grandes milagros, señales que eran, digamos, muy, muy vistosas. Y la predicación empezó a tomar otro tono porque ya no podía hablar tranquilamente porque siempre había discusiones, entonces él utiliza un recurso que es la parábola. La parábola, bueno, siempre funcionó porque, bueno, nadie te puede meter preso por hablar de sembradores, de mujeres que pierden monedas, hablar de alguien que compra un terreno. O sea, era muy astuto, podemos decir, para predicar porque, digamos, usaba un lenguaje que se llama lenguaje figurado. La parábola tiene algo, podemos decir, muy especial, digamos, que no tiene otro recurso, porque tiene dos mensajes. Tiene un mensaje natural y un mensaje espiritual. El mensaje natural lo escuchan todos, es un mensaje común, nunca da nombres, interesante, cuando vean un nombre ya no es una parábola. Y en este caso, bueno, también da un mensaje espiritual que algunos lo entienden y otros no. Por lo general, Jesús estaba siempre explicando estas parábolas para especialmente sus discípulos que le preguntaban, porque ellos se quedaban, podemos decir, con la intriga de qué es lo que había sucedido, y esto, bueno, justamente es lo que sucedía en el tiempo que estamos hablando, en el tiempo bíblico. Para el pasaje que tenemos hoy, yo le invito a ir a Mateo, capítulo 12, Mateo, capítulo 12. Y Mateo capítulo 12 lo venimos viendo hace un tiempo ya. Y esto tiene que ver mucho con una serie de encuentros con la clase dirigente, en especial la clase religiosa. Pensando justamente en esto, fíjense lo que dice Jesús en el versículo, vamos a ir a Mateo capítulo 12, versículo 43. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos,
buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bueno, si solamente fueran los versículos anteriores, como sale en Lucas, podría ser tranquilamente una enseñanza, pero esa última oración, que así también acontecerá a esta mala generación, ya podemos decir que hace un llamado a la atención de que esto es como una enseñanza parabólica, o como para una parábola. Interesante el tema de la parábola, habla de los espíritus, en este caso de los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos para la Biblia son seres espirituales que son hostiles a Dios. Son hostiles a Dios y también a los hombres. Son espíritus que también, bueno, los griegos en el tiempo de Jesús se les llamaba, por ejemplo, a las personas que están muertas. Digamos que se aparecían a las familiares, tipo fantasma, ¿no? Hoy en día también está la misma creencia, no es nada nuevo, que cuando una persona muere después se le aparece, digamos, asusta. Bueno, a ese tipo de espíritus se les llamaba también espíritus inmundos. Cuando vemos al rey Saúl que no le llegaba palabra de Dios por ningún medio, entonces ¿a quién fue? Fue a una divina de Endor, de ese lugar, y él hace llamar al fantasmita de Samuel, ¿no? Y no sabemos si era realmente Samuel, si era otro, no dice la Biblia exactamente, pero lo cierto es que el miedo y, digamos, el mensaje que da no era un mensaje bueno tampoco. En Isaías también encontramos que los judíos tenían la costumbre de preguntar a los adivinos, a los encantadores sobre esta relación. Preguntaban a los muertos, ¿no? ¿Cómo le iba a ir? ¿Qué iba a pasar? Entonces muchas veces encontramos mandamientos en la Biblia que nos prohíben todo tipo de relación con los muertos o de hablarle a la persona muerta. Mucha gente tiene esa costumbre de ir al cementerio y hablar con la muerta o con el muerto, pensando que le está escuchando, quizás con un deseo del corazón. La persona, podemos decir que cuando muere, se va a un lugar muy lejos, no está allá en el lugar ese. Pero la gente igual va, igual cree, igual, digamos, hace esa actividad. En este caso, vemos que los pueblos que estaban alrededor de Israel especialmente adoraban a estos espíritus. Los llamaban dioses. Bueno, la palabra en el idioma original justamente tiene que ver con, bueno, con deidades para ellos. Y bueno, tenían similitud con lo que eran animales que eran feos, por ejemplo una cabra, era muy común que se usaban, digamos, para representar a estos espíritus. La Biblia habla de estos demonios, y es curioso que la palabra hebrea tiene que ver justamente con un animal que en el Antiguo Testamento se le llama Asael, que era también que era una cabra. Bueno, son cosas, digamos, que los judíos, digamos, podemos decir que albergaron desde muy temprana edad. Ellos, desde el tiempo de Moisés y antes, creían que los demonios se presentaban como seres humanos. Muchos de ellos interpretaban, por ejemplo, que los hijos de Dios que salen en Génesis 6 eran justamente ángeles que habían tenido una relación más que romántica con las personas, seres humanos. Se habían materializado como hombres y habían tenido hijos y todo. Bueno, según la tradición de los judíos, esto era, podemos decir, algo que Dios, digamos, actuó con rudeza con ellos y se encerró literalmente en cárceles subterráneas para el día del juicio. No eran demonios, eran, podemos decir, otro tipo de ángeles rebeldes que también figuran en la Biblia. Bueno, la Biblia habla mucho de esto. Y hoy en día la gente también sigue pensando en que el alma del difunto y cosas por el estilo. Bueno, ¿por qué se le dice espíritus inmundos?
porque ellos creían que estos espíritus habitaban en los lugares inmundos, por ejemplo, el cementerio. Para ellos era un lugar inmundo, porque ahí estaba lleno de muertos, entonces le decían, bueno, un espíritu inmundo habita en un lugar inmundo, un lugar seco, un lugar donde no haya, digamos, mucho de vida, más bien sea un lugar como un desierto. La Biblia habla mucho de que estos espíritus estaban allí. Curioso que Juan el Bautista y Jesús les gustaba hacer sus devocionales en el desierto, no había ningún problema, y andaban, por ejemplo, se lo ve a Jesús liberando a muchas personas en los sepulcros, en esos lugares. Interesante, para tener en cuenta. Entonces, los demonios causaban en la vida de las personas distintas, podemos decir, sintomatologías. Algunos, por ejemplo, como veíamos el domingo pasado, era que las personas quedaban mudas. Otros, por ejemplo, tenían un estilo así, una especie de epilepsia, o sea, tenían así como convulsiones. Algunos tenían hábitos antisociales, no se juntaban con nadie. Por ejemplo, estas personas que la encadenaban y las dejaban digamos, en lugares lejos de la sociedad para que no tenga relación con nadie. Algunos tenían intentos suicidas. La Biblia habla de algunos que cuando poseían a un hombre, lo tiraban, digamos, al fuego, querían que muera la persona. Bueno, Jesús hace mucha diferencia entre la situación espiritual de la situación de salud. Entonces la Biblia es como que descarta que no todos los problemas de enfermedades son causa de esta posesión, podemos decir, satánica. Y interesante también que estos demonios, cuando veían o estaban cerca de Jesús, lo reconocían. Sabían quién era, pero él los callaba y los mandaba al abismo. Entonces, muchas veces la palabra de Dios nos muestra que había exorcistas, bueno, algunos que eran personas que no seguían a Jesús, dice, encontramos a uno que echaba fuera demonios y no nos sigue, y se lo prohibimos, dicen. Después en el libro de los Hechos encontramos al hijo de uno de los más importantes ahí de la sinagoga que también hacían lo mismo, no le fue tan bien a ellos. Pablo dice que estos demonios tienen la tendencia de enseñar falsa doctrina. O sea, se acercan a los maestros de la Biblia y le infunden falsas doctrinas. Cosa de que la iglesia se equivoque y traiga siempre, digamos, problemas en la iglesia de alguna otra manera. Vemos que la palabra en el pasaje que nos toca hoy describe la acción de un espíritu cuando sale de una persona que ha sido poseída. O sea, una vez que ha sido liberada, encontramos que sale, dice la Biblia, sale de la persona y anda por lugares desiertos. Y fíjense qué interesante que la Biblia describe con precisión qué es lo que hace. Jesús sabía lo que hacían. Dice que buscaban, parece como que hay un tiempo en donde piensa qué va a hacer, ¿no? Medita, reflexiona y después dice, no, mejor no tengo un lugar donde estar tranquilo acá, no hay un lugar donde reposar, dice, voy y busco de nuevo mi casita donde vivía antes, o sea, el cuerpo de la persona que había sido liberada. Y cuando llega, ¿cómo la encuentra? Bien limpia, barrida y adornada, dice, ¿no? Interesante. ¿Y qué decide el espíritu? Bueno, va a traer unos amigos, unos espíritus peores que él, unos demonios más malos que él, y ya no es solamente un demonio que entra, sino que son 8. Son ese demonio más los 7 más. Y hacen que la vida sea una vida miserable de la persona que es poseída. Es peor que la que estaba antes, digamos, de la liberación. Eso es básicamente lo que dice Jesús en podemos decir, en esta parte de la enseñanza. Pero hasta ahí nadie podía encerrar a Jesús por decir eso. O sea, era algo que nadie podía demostrar también. Era como un cuento lo tomaban ellos. Pero en realidad este cuento o esta parábola o esta lección que estaba dando Jesús era una verdad bíblica, una verdad espiritual, y también detrás de esa verdad habitaba una verdad
que tenía que también tenerse en cuenta en ese momento. El contexto nos habla justamente de que había una situación previa con esta clase dirigente. Le había dicho que los ninivitas y la reina del sur iban a resucitar y que iban a ser jueces de ellos, porque ellos no habían creído. Sin embargo, los ninivitas y la reina del sur sí, habían creído, habían hecho de todo para acercarse a Dios. Y cuando termina, digamos, esta enseñanza en Lucas, Jesús es interrumpido por una mujer, dice, bienaventurado, dice, no, o sea, como que elogia a la familia de Jesús, y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la palabra de Dios y la cumplen. O sea, como haciendo una distinción, digamos, en medio de todos, digamos, las personas que están ahí. O sea, no solamente las personas que asisten a sus reuniones, sino las personas que hacen la palabra de Dios. Hacen la palabra de Dios. Justamente lo que les recriminaba a estos religiosos. Es interesante que muchas veces hoy también tenemos la idea de que una persona que es liberada, bueno, y como en aquel tiempo, también lo mismo, uno se pone contento, dice, bueno, qué bueno, ya no está el demonio viviendo en su vida, ya va a estar, digamos, normal. Sí, pero más importante que eso sería que la persona también se salve, porque si no se salva solamente va a ser una casa vacía con las puertas abiertas, o bueno, que podemos decir vulnerable a todo este mundo espiritual maligno. O sea que una persona liberada o que haya sido liberada de demonios no garantiza que sea una persona que quiera cambiar su vida, que quiera convertirse al cristianismo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús habla de un espíritu inmundo, habla de hombre, habla de 7 espíritus peores, habla de mala generación, habla de gente malvada en otra traducción. ¿Y por qué habla de esto? Bueno, hay que tener en cuenta varias cosas en este pasaje. Si fuera una enseñanza parabólica, tenemos que encontrar o descubrir en esta mañana a qué se refería el mensaje espiritual, qué es lo que nos importa. Sí, es cierto, también nos importa qué hace un demonio cuando sale una persona, bueno, ya sabemos, anda por lugares desiertos, piensa un rato y después junta otros 7 demonios peores que él y busca de nuevo la persona en donde habitaba, y el postrer estado de esa persona es peor. No es nada difícil de entender. Pero si hay un mensaje espiritual debajo de esto, entonces encontramos algunos aspectos para anotar. En primer lugar, se habla de una liberación satánica. Todos estamos de acuerdo. Se habla de una búsqueda satánica. O sea que estos diablos andan, digamos, podemos decir, con una vida social interesante. Se habla de una planificación satánica. Piensa, se para, reflexiona, medita. Tiene una inteligencia espiritual maligna. Y se habla de una recuperación satánica. O sea, busca recuperar lo que poseía. Son 4 aspectos que nos van a servir como llave para entrar en este pasaje. Ahora, hay una causa, podemos decir, está desocupada, barrida y adornada la casa. 3 aspectos interesantes. Desocupada, o sea, no vive nadie, no hay nadie, una casita desocupada. Justo, digamos, lo que busca el espíritu es un lugar donde vivir. Encuentra una casita desocupada, está barrida, o sea que está limpia, ¿no? Y está adornada, digamos, es como que tiene una flecha que dice, vení acá, digamos. Llama la atención una casa adornada, ¿no? Pocas veces vemos casas adornadas, ¿no? Antes, quizás cuando era niño, veía casas que tenían flores. Ahora todas las casas parece que reflejan la situación de nuestro país, ¿no? Grises, sin revoque, la misma pintura hace años. Por ejemplo, mi casa tiene la misma pintura desde que me entregaron la casa, ¿no? Nunca pinté nada, nunca hubo plata, nunca alcanzó para tanto. ¿Se da cuenta? Pero si estaría bien adornada, ¿no? Si estaría bien bonita, ¿no? Estaría vacía. Sería interesante, ¿no? Porque
Bueno, llama la atención una casa adornada en todos lugares. No sé cómo está tu casa, pero no viene al caso. Algunas personas con pocos recursos tienen su casa bien bonita, bien adornada y da ganas vivir ahí. Especialmente para estos demonios, cuando ven algo así, principalmente. ¿Cuál es el efecto? Peor. El postrer estado es peor que el primero. Ahora, cuando vemos la parábola, tenemos que situarnos en cuál es la situación inicial. Habla de un hombre. No da nombres. Ese, digamos, era una de las consignas para que sea una parábola. No dar nombres. Puede ser cualquier hombre. U puede ser cualquier cantidad de hombres. Puede ser todo Israel incluso. Y si pensamos en todo Israel, tenemos que darnos cuenta de que Israel había pasado, podemos decir, por una liberación muy fuerte, muy fuerte. La Biblia, los historiadores, hablan del impacto que tuvo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vino a Israel, empezó con una predicación sin hacer milagros, sin tener, digamos, una actividad fuerte, digamos, con enseñanza, sin escribir libros, sin escribir cartas, sin escribir directamente. Tuvo muchos discípulos, causó un impacto casi en todo el mundo conocido. De todo el mundo venían a ver a ese hombre que te decía las cosas como son. Como siempre dije, en un tiempo donde nadie tiene ideas, por lo menos vemos que Juan era un hombre que tenía una idea, un proyecto de nación, ¿no? Una nación que adore a Dios. Ese era su proyecto. Que se vuelvan los corazones de los hijos a los padres, dice, ¿no? Todo lo hizo como la profecía lo decía. Entonces podemos decir que el diablo que habitaba sale, ¿no?, del pueblo de Israel. Israel queda en una situación óptima, podemos decir, para recibir al Mesías. Queda barrido, queda desocupado y queda, ¿cómo? Adornado, ¿sí? Todos hablaban de vivir una vida para Dios, de arrepentimiento. Era un país pobre, pero bien con Dios. Estaba bien con Dios. Dice la Biblia en los evangelios que todos respetaban a Juan y todos consideraban a Juan como un profeta. Y nadie, ni siquiera los religiosos, hasta Herodes le tenía miedo. Y era un hombre sin plata, y era un hombre, podemos decir, con un cuero, porque estaba vestido con un cuero. No era, digamos, una persona imponente, un empresario, un profesional, no. Era hijo de un sacerdote, pero jamás utilizó, podemos decir, su sangre para poder vivir como un sacerdote. Podía haber sido un sacerdote, pero el sistema y él no se llevaban bien. No, este sistema es un sistema corrupto. Ese templo fue hecho en base a muerte de personas. El que reina ahora es un adúltero. El otro, el que está como sumo sacerdote, y así. Los calificaba como generación de víboras. Y él decía que el hacha ya estaba puesta, ¿no? Entonces, bueno, Juan el Bautista, podemos decir que dejó un país preparado para la llegada del Mesías. Entonces podemos decir que la primera parte de esta podemos decir, parábola, es que una nación es liberada. Es liberada del poder de Satanás. Está andando bien. Está preparada. Se cumplió la profecía en que alguien iba a dejar un pueblo preparado para la llegada del Mesías. ¿Y dónde se fue el diablo? ¿Porque no atacó? ¿Por qué no hizo nada? Bueno, dice que se fue. Jesús explica, dice que se fue a lugares desiertos. Andaba por lugares desiertos. Y cuando nosotros pensamos en lugares desiertos, la Biblia
da, digamos, algunos detalles. Dice, anda por lugares secos, buscando reposo, y bueno, podemos decir que es infructuoso su búsqueda satánica, porque no lo halla. ¿Dónde tentó Satanás a Jesús? Interesante detalle, ¿no? Estuvo 40 días allí y era tentado por Satanás. Estaba en lugares desiertos. Estaba maquinando, estaba pensando, dice otra traducción, qué hacer. Buscaba reposo, buscaba un lugar donde descansar, pero no lo hallaba. No lo hallaba. Podemos decir también que no entendía bien cuál era el plan de Dios. Sabía que iba a venir un Mesías, sabía de Juan el Bautista, pero no entendía bien en qué consistía todo esto. Y Satanás no es un ser que todo lo sabe, que todo lo puede, sino que es un ser que también tiene su inteligencia, tiene sus limitaciones. Y estaba, podemos decir, planificando, porque dice que planifica, hay una planificación satánica, dice, busca reposo, no lo halla, piensa, ¿de dónde salí? ¿No? Recuerda, tiene recuerdos, tiene memoria. Y podemos decir que su segundo paso para nuestra guía viene a ser lo que dice este versículo 43, dice, cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Qué había logrado Juan? Que toda la actividad satánica se postergue, se cancele. Lo logró. Y Juan logró muchos seguidores. Todo el pueblo venían de todos los lugares a bautizarse por Juan. Y luego viene Jesús y también continúa con la misma actividad. Se bautizaba personas, la gente creía. Y dice también que, podemos decir, no hay una actividad satánica como la que estaba anterior a Juan. El versículo 44 nos da, digamos, lo que sucede en segundo digamos, lugar en medio de toda esta parábola. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ese volveré a mi casa tiene que ver justamente con una alianza que se empieza, digamos, a tejer entre los opositores de Cristo. La alianza estaba compuesta por escribas, fariseos, saduceos, herodianos, que eran, digamos, los que idolatraban a Herodes. Eran enemigos entre ellos, pero se ponen en alianza para ir en contra de Jesús. Y empiezan primeramente a conspirar contra Juan y después contra Jesús. Fíjense cómo de a poco el enemigo se va poniendo fuerte, se va armando, y dice la palabra de Dios que empieza a ir un poquito más allá. Dice, este hombre muchas señales hace. Jesús decía de que lo que buscaban estos religiosos eran eliminarlo, como habían eliminado a Juan, eliminar a Jesús. Matarlo. Planificaban asesinar al Cristo. Era preferible, dijo el sumo sacerdote, que uno muere y que no que todo el pueblo. Que uno muere. Juan aclara que profetizó ese año porque era sumo sacerdote. Ni él sabía qué estaba haciendo. Pero en medio de todo esto, el enemigo fue a buscar espíritus peores. Porque eso es lo que se manifiesta, podemos decir, en este año en donde Jesús está enfrentando la popularidad. Ser popular es muy dificultoso, porque todos te conocen, hasta los demonios. Y hay mucha actividad satánica, vamos a ver muchos pasajes. Es como que el enemigo está por todos lados. Y el versículo 45 dice, entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. O sea, podemos decir que
la alianza religiosa que se había puesto en contra de Jesús, ahora energizada con este poder satánico, porque la concentración demoníaca que hay en Jerusalén y en los pueblos aledaños en el segundo y el tercer año de ministerio de Jesús es impresionante. Parece que de todo el mundo fueron a habitar allí. Había por todos lados, cualquier cantidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Fue a buscar refuerzos. El enemigo fue a buscar refuerzos y los encontró. Y cuando vino a Israel, encontró que estaba barrido o adornada, ¿no? Y desocupada. O sea que podemos decir que no hubo un arrepentimiento nacional como el que buscaba Juan. Hubo un arrepentimiento temporal y de un grupo pequeño, considerando todo el pueblo de Israel. Con Jesús, con las señales, con los milagros, las multitudes que seguían, pero no era un efecto que Dios esperaba, sí y no. Porque esas multitudes y las multitudes en general no garantizan que todos sean creyentes. Es más, en esta reunión pequeña, no todos los que están son creyentes. No hay una garantía de que se vengan a la iglesia que sean creyentes. No hay garantía. ¿Por qué? Porque el enemigo busca refuerzos. Hay una alianza que va a manipular no solamente al pueblo, sino al gobierno. Si esto haces, no eres amigo de César. Manipulaban al gobernador de Roma. La Biblia muestra que los romanos fueron manipulados por los dirigentes religiosos. Fíjense cómo trabajan ellos. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? Matar al Mesías. Y lo hacen. La alianza religiosa culminará su postrer estado con el grito y la ejecución de crucifícalo. Ustedes dirán, bueno, ¿qué peor puede pasarle a Israel si Israel dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Y es como que Juan hace un contraste, ¿no? Dice, bueno, pero a los que le recibieron, dice, ¿no? A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es como que el pueblo que Dios amaba lo rechazó, lo sigue rechazando. Entonces Dios hace un nuevo pueblo que está compuesto por personas de todas las índoles. Dice todos los que le recibieron, la iglesia. Ahora, todo esto es muy, digamos, muy fuerte para nosotros en esta mañana, más en este 2 de abril, ¿no? Que tantas veces nosotros pensamos en la guerra, las consecuencias y todo lo que sucedió. ¿Qué nos puede decir a nosotros este pasaje hoy? Que como Israel, si has dejado el mundo, has dejado, quizás alguno dice, bueno, yo dejé las adicciones, dejé de mentir, dejé de hacer daño. Bueno, has dejado muchas cosas, sí, bueno. ¿Has recibido a Jesús? Y no, todavía, bueno, cuidado, porque todos esos cambios que se han producido en tu vida, digamos, no le hace nada al enemigo. El enemigo va a volver, y el postrer estado va a ser peor. Son personas que creen por algún tiempo. La parábola del sembrador dice eso, ¿no? Que dice que cae la semilla en el camino. ¿Y qué hace el enemigo? Viene y se roba la palabra. Entonces vos escuchás la palabra y te entra por un oído y te sale por el otro. No pasa nada. Entonces fíjense que la Biblia nos muestra que tenemos que tomar una decisión de cambiar. Hacer como esos que han recibido a Jesús y no como Israel. Porque esa mala generación le aconteció igual que esta parábola de este demonio que anda deambulando por ahí. Le pasó igual. A Israel le pasó lo mismo. A esta mala generación le va a pasar lo mismo y le pasó. ¿Por qué? Porque actuaron guiados por el diablo. Entonces muchas veces nosotros vamos a tener, podemos decir, que darnos cuenta que las liberaciones espectaculares que vemos hoy, porque viene uno que ese gran evangelista va a liberar y pasan ahí un montón de personas endemoniadas y hacen una escena ahí única y quedan liberados. Perfecto. Pero no es suficiente.
Se debe recibir la salvación porque si no, el postrer estado será peor que el primero. O sea, no basta con que seas liberado. No basta con que ese espíritu maligno salga de tu vida, sino que en tu vida esté Jesús. Que tu cuerpo no esté vacío cuando venga ese espíritu. Que tu cuerpo esté lleno de Cristo. ¿Te das cuenta? El enemigo planifica. No son como los dictadores que toman ideas arrebatadas. No, el enemigo planifica. Piensa, medita. ¿Dónde estaba? ¿Con quién estaba? Volveré. Pero no volveré simplemente. Volveré con 7 amigos peores. 7 enemigos peores. Entonces, la planificación tiene resultados positivos para el enemigo. ¿Por qué? Porque recupera lo que ha perdido. Y el postrer estado es peor que el primero. Entonces necesitamos sí o sí darnos cuenta que el enemigo no es ese hombre disfrazado que pasa, digamos, en carnaval con cuernos, con cola. No, eso, digamos, es un muñeco que quizás hasta él quiere que vos pienses que es algo divertido. No, el enemigo es un ser que tiene más de 5.000 años de experiencia. ¿Sí? Su inteligencia se ha desarrollado. Hablamos de la evolución. Su inteligencia ha evolucionado. Se ha agrandado, ha crecido. Puede adivinar lo que vas a hacer. Muchos hombres como vos, muchas mujeres como vos ya vio en la vida. Y sabe cómo atacarte. Planifica. Es más, la Biblia no habla de Satanás en sí mismo. Habla de uno de sus acólitos, uno de sus soldaditos, uno de los reclutas de él, uno de sus espíritus inmundos. Porque tiene un montón de espíritus inmundos. Apocalipsis habla de la tercera parte de los ángeles, ¿no? Bueno, no son pocos. Estos son los que planifican, los que hacen la recuperación del poseído. El enemigo cuenta con refuerzos. Cuenta con refuerzos. Los refuerzos vienen con recaídas. Por ejemplo, si tenés problemas con las drogas y no haces nada para dejarlas y te conformás simplemente con decir, no, yo tengo fe, no alcanza. Tenés que hacer el tratamiento debido, las terapias necesarias, todas las reuniones de grupo y si es posible tenés que irte a otro lugar para que dejes la adicción. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con cualquier tipo de pecado. No vas a salir solo, necesitas la ayuda de la iglesia. Para eso está la iglesia. La iglesia es un hospital. Es un hospital que recibe personas. Es el refuerzo que vos necesitas para poder dejar este mundo que es una corriente, como veíamos ayer con los jóvenes. El mundo es como un río con mucho caudal y se lleva todo, arrastra todo, lo obliga a seguir sus ideas, sus pensamientos, sus deseos, las modas. Las modas. Cuidado con las modas. El enemigo busca y cuenta con los refuerzos para hacer de la vida de la persona poseída más miserable que antes. ¿Y será por eso que estas personas nunca mejoran, sino que empeoran? Sí, muy posible. Contaba un misionero que en medio de los vejámenes que tuvo que sufrir, dice que uno de los originarios, los pueblos originarios que lo atraparon a él en la selva, le habló en idioma que él entendía. ¿Y cómo? Y le dijo que era un emisario de Satanás. Qué interesante, ¿no? Personas que nunca conociste. Esos crímenes tremendos que vemos en los diarios. Esos mafiosos tremendos que cada vez tienen más poder. ¿No será que tienen más demonios cerca? No lo sabemos, pero no tampoco tenemos que averiguarlo. La Biblia ya nos dice qué es lo que sucede cuando una persona es liberada. Si fuiste liberado, tenés que acercarte a Jesús, muchacho, porque si no, el enemigo va a buscar refuerzos y tu postrer estado será peor que el primero.
Solo Cristo puede llenar tu vida. Ni una mujer, ni una carrera, ni el dinero, ni el sexo, ni el poder que tengas va a poder llenar tu vida. Porque ese espacio vacío que tiene el ser humano, solo Dios puede llenarlo. Necesitas de Cristo. Si Cristo no llena mi vida, nadie podrá hacerlo. Ni sueñes que un político va a sacar este país adelante. El único que puede sacarte adelante a vos es Jesucristo. Ni creas que una forma de pensamiento, una ideología, te va a liberar, te va a hacer una persona distinta. No te va a liberar, te está arrastrando sin darte cuenta. Te está esclavizando, te está atando. ¿Por qué? Porque estás tomando una idea extra, palabra de Dios, extra bíblica para tu vida. Esa es la idea. Extraviarte, confundirte, dejarte solo, desocupado, barrido y adornado, ¿no? Para el mundo adornado, para Dios un fracaso. ¿Por qué? Porque tuviste la posibilidad de recibir a Jesús y no lo hiciste como Israel. Israel resistió a Cristo hasta el último momento y lo sigue haciendo. Solo Cristo puede llenar tu vida. El creyente es templo del Espíritu Santo. Es decir, que cuando vos recibís a Jesús, la Biblia dice que el mismo Dios viene a vivir en tu cuerpo. No creas que esta es la casa de Dios, como se canta. No creas que este es la iglesia. Dice, vamos a la iglesia. Este es un salón solamente, un edificio. Se va a caer, se está cayendo en muchos lugares. El verdadero templo es tu cuerpo. Ese es el templo. Y ese templo tiene que estar habitado por Cristo. Porque si el enemigo lo llega a ver desocupado, barrido y adornado, va a buscar a sus amigos y van a entrar. No te va a pedir permiso, te va a arrastrar, te va a llevar como esclavo, te va a influenciar hasta que logre su objetivo. Familias destruidas, vidas destruidas, iglesias destruidas, todo lo que toca. Si puede incluso llegar a matarte. Lo va a intentar hacer. Lo va a intentar hacer. Cuidado. El enemigo no es un enemigo de cristal, algo lejano. El enemigo es un enemigo real. Pedro lo describió como un león rugiente que anda buscando ¿a quién? ¿A quién devorar? No seas el almuerzo de él hoy. Cuando vos rechazás a Jesús, rechazás la palabra. Cuando rechazás todo lo que viene de Dios, estás haciendo lo que Él quiere que hagas. Lo que hizo Israel. Cuando le discutís a Dios, no puede ser así. Pero ¿quién sos vos y quién soy yo para discutirle a Dios? Bueno, le discutían a Jesús. Lo enfrentaban, lo confrontaban. No puede ser así. Porque a ellos no le entraba en su cabeza, entonces no podía ser así. ¿Se dan cuenta? Ahora, resistir a Cristo, esta mala generación, le va a pasar lo mismo que a este pobre hombre que, pobre no sé, un hombre que estaba poseído y que fue liberado y que después fue recuperado por las fuerzas del enemigo, para mal. ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? ¿Vas a seguir igual? ¿Vas a ser el mismo? ¿Vas a tener en tu corazón la intransigencia frente a la palabra de Dios? ¿O vas a decir, a partir de hoy, yo quiero más de Cristo? Yo te invito a cerrar tus ojos para hablar con ese Dios que te está buscando, que te está advirtiendo de lo que puede llegar a suceder. Quizás todavía no sucedió, ¿eh? Acordate que el enemigo está pensando cómo te va a atacar. Se alejó de vos por un tiempo. La Biblia dice que se va por un tiempo y después vuelve con refuerzos. Si no te puede hacer daño a vos, va a atacar a los tuyos. De alguna forma lo va a hacer. Cuidado.
Cuida tu familia, cuídate vos, cuida tu iglesia. Porque el enemigo anda buscando a quien devorar. No vaya a ser que el postrer estado tuyo, mío y de todos los que estamos acá sea peor del cual nos sacó Cristo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos advertís en esta mañana de no dejarnos enredar, Señor, porque es una enredadera todo este mundo. De no dejarnos arrastrar por esta corriente fuerte, por estas modas que están saliendo por todos lados, Señor. Formas de pensamiento contrarias a tu palabra, leyes en contra de tu palabra. Todo el mundo está cada vez más lejos, Señor. Parecen no haber escarmentado de todas las cosas que han vivido y vuelven a repetirlas una y otra vez. La corrupción por todos lados. Te pedimos, Padre, que eso no sea parte de nuestra vida y que a partir de hoy, Señor, podamos tomar la decisión firme de que el que habita nuestra vida sea Jesucristo. El único que habita nuestro cuerpo sea Jesucristo. Te invitamos a entrar a nuestra vida, Señor. A manejar nuestra vida, a controlar nuestros pensamientos, a ayudarnos a despegarnos de todas estas cosas podridas, Señor, que nos presenta este mundo y que nos ha dejado allí. Deudas eternas, no externas, eternas, Señor. Impagables. Situaciones que no tienen solución. Problemas eternos porque no hay solución. Frente a ti, Señor, sabemos que vamos a tener un pastor todo el día, toda la noche, dándonos el pasto, dándonos, Señor, la guía, dándonos la protección, hablándonos. Queremos escuchar tu voz, Señor, y actuar en consecuencia. Ya no queremos hacer lo que no tiene sentido, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, hoy tenemos también un momento especial porque hablando de la obra de Jesús, hoy recordamos, como todos los primeros días del mes, la cena en el cual Jesús dijo que íbamos a poder estar siempre con Él. Si hay algo que no hayamos confesado, si hay algo que no esté arreglado en nuestra vida, es necesario que nosotros tomamos en cuenta estas cosas. Vamos a tener un tiempo de silencio, de meditación, de confesión delante de Dios. Así que vamos a tener ese tiempo y después voy a terminar con una oración.